Tribunal Constitucional. Puede dar inicio a las causas señaladas para la fecha, señor relator. Sí, expediente 1769-2013, proceso de amparo, iniciado por don Alberto Robles Figueroa contra la Oficina de Normalización Previsional, PASCO, y Mafre Perú Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros. Por la parte demandada se ha presentado a informar el abogado César Ramón Pérez Gil. Señora Presidenta de la Sala, señores magistrados, ante todo, muy buenos días. Vengo en representación de Mafre Perú Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros. Nosotros hemos sido incorporados a la presente causa en esta instancia, es decir, ante la vista del presente tribunal, y básicamente trata sobre una solicitud de otorgamiento de pensión por invalidez que ha interpuesto el señor Robles en contra de la ONP. ¿Y por qué dirige su acción contra la ONP el señor Robles? Porque él tiene un certificado médico del 29 de noviembre del año 2005, en el cual la Comisión de PASCO le diagnostica con neumoconiosis, ¿no?, trauma acústico y otra enfermedad que no tengo muy legible, con un grado de invalidez de 69%. ¿no? En apariencia, desde esta fecha, el señor tiene una condición de invalidez que le otorgaría acceso a percibir la pensión por enfermedad profesional que regula el seguro complementario de trabajo de riesgo. El hecho, señores magistrados, es que nuestra compañía únicamente contrata SCTR con Volcan, que es compañía minera Volcan, que es el empleador del señor Robles, desde el año 2009, es decir, desde una fecha posterior al diagnóstico y declaración inicial de la invalidez que tendría el demandante por enfermedad profesional. Entonces, y esto es un periodo de 4 años después de que se le ha hecho este diagnóstico. Entonces, para nuestra compañía, acá existe un hecho bastante claro, y es que el derecho a percibir la pensión se habría generado en fecha anterior a la cobertura que otorga nuestra póliza, y por tanto correspondería a la ONP otorgar la pensión. Esto en aplicación del criterio que el propio tribunal ha establecido en la sentencia del caso Hernández, que además es el precedente constitucional que rige todas las disposiciones del seguro complementario de trabajo de riesgo. Independientemente de eso, señores magistrados, hay un hecho bastante controvertido con el certificado, pero la ONP no lo ha cuestionado, y es que en reiteradas oportunidades ya de salud ha manifestado a nuestra parte que los certificados de sus comisiones solo tienen validez para calificar enfermedades y accidentes comunes. Entonces, la comisión de PASCO mal podría pronunciarse sobre una enfermedad profesional. Ese es un tema en cuestión que corresponde a otro tipo de causas. En este caso en particular, la ONP no ha tachado ni ha indicado que este certificado adolece de un vicio de nulidad. Por lo tanto, nos remitimos y reiteramos que, haciendo caso a la fecha de diagnóstico, la invalidez se habría configurado antes de la vigencia de nuestra póliza. Eso sería todo, señor maestro. Bien, habiendo escuchado el uso de la palabra, el magistrado Ernesto Blume Fortini va a formular algunas preguntas. Muchas gracias, Presidenta. Señor abogado, ¿cuáles son los términos de la responsabilidad de Mafre respecto a los demandantes en virtud de las coberturas asumidas? ¿Dónde empiezan y dónde terminan? Sí, Volcan contrata con nuestra compañía la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo únicamente en el rubro pensiones desde el 1 de febrero del año 2009. ¿Okay? A partir de esa fecha es que nosotros otorgamos
cobertura en principio a un grupo de trabajadores, porque Volcan también tenía un convenio colectivo con un determinado grupo de trabajadores que ellos seguían afiliados en SCTR en la ONP. Entiendo que el señor Robles fue incorporado, continúa en la vigencia de la póliza de la ONP después de dicha fecha, ¿no? Entonces, en teoría nunca habría ingresado a la cobertura de nuestra póliza. A ver si lo logro entender bien, señor abogado. Esto significa de que la responsabilidad de MAPFRE es únicamente desde el 2009. Desde el 2009. ¿Y qué ocurre con los eventos dañosos que puedan haber ocurrido antes respecto a quienes entran dentro de la póliza o dentro de la cobertura de MAPFRE en su acuerdo con Volcan? ¿Quién cubre en todo caso esos daños? La norma técnica que rige este seguro establece que toda invalidez configurada en forma previa a la entrada en vigencia de la póliza la debe asumir la aseguradora que tenía la póliza a esa fecha, ¿no? O sea, si la invalidez se configura en el año 2005, quien tenía la póliza SCTR de Volcan en ese año, esa contingencia. ¿Y no hay una responsabilidad solidaria entre ambas obligadas, entre la entidad anterior y MAPFRE? La norma no lo ha regulado de esa manera. Porque resulta un poco complicado pensando en los derechos pensionarios y de la persona, digamos, que trabajó para Volcan y fue víctima de una enfermedad profesional o de un evento dañoso, que al producirse se enfrasque en un problema que en puridad no le debe, digamos, corresponder afrontar. Como trabajador laboró para un empleador, hizo sus aportaciones al sistema de seguridad social y cumplió con sus obligaciones, se produce un evento dañoso. ¿Qué tiene que ver él con toda esta problemática entre Volcan, MAPFRE, la otra empresa? O sea, ¿cuál es la lógica de desamparar a la parte más débil de la relación y decirle, bueno, a mí no me reclama, reclámele a tal? O sea, ¿por qué meter en esa problemática al asegurado, sobre todo al pensionista que esté en una situación de desventaja? Normalmente, si es por edad su jubilación o por una enfermedad o por un accidente de trabajo, evidentemente que esta es una persona que está en una situación, digamos, de desventaja. ¿Por qué no solucionan entre ustedes el problema y por qué le trasladan al asegurado? ¿Cuál es esa lógica? A la luz de lo siguiente, que la problemática que nosotros analizamos parte desde una visión constitucionalizada y la Constitución establece que la persona tiene derechos fundamentales. Hay el derecho a la pensión, hay el derecho a la cobertura de un sistema de seguridad social. Entonces, si esto es así, ¿qué tiene que ver ese titular de un derecho pensionario, que a su vez implica subderechos, como el derecho a obtener una reparación, el derecho a obtener una pensión, etcétera, con la problemática contractual ilegal, digo no ilegal, sino y separado legal, que rodea el caso porque tal disposición o tal otra estableció tales condiciones y entra a tallar una empresa que complementa digamos, la cobertura. ¿Cuál es la lógica de todo esto? ¿Dónde está el basamento constitucional de esta forma de ver las cosas? En cuya virtud una de las empresas obligadas dice, no, yo acá no tengo nada que ver porque el evento se produjo antes del 2009 y yo cubro el 2009 en adelante. Bueno, eso se entiende, pero ¿cuál es el basamento constitucional? Porque con esa lógica estamos dejando desamparado a un ex trabajador que sufrió un percance, que tiene una minusvalía, llamámosle así, o una enfermedad o es víctima de un evento dañoso. ¿Cuál es la lógica
desde el punto de vista constitucional, me pregunto yo, porque este es un tribunal que ve las cosas desde la Constitución. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el basamento constitucional que tiene Mapfre para decir yo me libero y aquí no tengo nada que ver? Con eso termino mi pregunta. Sí, señor magistrado, nosotros como compañía, desde el momento que se nos contrata un seguro, es desde el momento en el cual asumimos el riesgo del trabajador propiamente dicho, ¿no? Nosotros no hemos denegado ni nos hemos pronunciado sobre la condición de invalidez o sobre la enfermedad profesional del señor Robles, porque tampoco en ningún momento nos ha sido solicitada esa pretensión ni nos ha sido puesta esa pretensión ante nuestra parte. En todo momento este procedimiento y este proceso ha quedado únicamente entre las partes del señor Robles y la ONP, porque justamente y ya en amplio desarrollo jurisprudencial de este mismo tribunal se ha establecido que la fecha o la fecha en la cual se constituye el derecho a percibir pensión por invalidez es la fecha del diagnóstico, porque eso genera la configuración de la invalidez o incapacidad. Y también en el propio criterio de la sentencia del 2513 del 2007 se ha establecido que es a partir de esa fecha que se verifican las responsabilidades y en todo caso la compañía aseguradora que debe asumir la contingencia. En este caso la ONP es quien tenía la póliza en ese periodo. A nosotros no se nos ha informado de este caso cuando hemos contratado la póliza de que había un reclamo, porque justamente el reclamo fue dirigido contra la ONP y esto es también ya por un tema del propio derecho de la empresa o del empleador a también contratar el seguro a su mejor conveniencia, ¿no? Entonces, el trabajador en ningún momento ha sido desamparado por nuestra parte, no le hemos denegado la pensión, tampoco nos hemos pronunciado si correspondería, porque en ningún momento nos ha opuesto ese petitorio. En el caso particular de nuestra compañía, en los casos en los que verificamos desde el primer momento que el trabajador está enfermo, nosotros liquidamos la pensión que corresponde de acuerdo a ley. Ya, muy bien. El magistrado Carlos Ramos Núñez va a formular también algunas preguntas. Sí, lo que desearía saber es que a juicio de Mapfre, ¿qué se requeriría para que un trabajador resultado de una enfermedad profesional, concretamente esta que aquí se alude, que es la de silicosis e hipoacusia, tenga derecho a una pensión por enfermedad profesional? Básicamente, señor magistrado, el examen médico emitido por un médico especializado que corrobora el diagnóstico. La Organización Internacional del Trabajo ha establecido protocolos bastante particulares para el diagnóstico de neumoconiosis, los cuales implican que el protocolo aprobado hasta esta fecha se toma una placa radiográfica de tórax y únicamente un médico lector certificado por la OIT puede emitir el diagnóstico de la enfermedad profesional. En el presente caso, la comisión de PASCO, ese es el tema de fondo de este asunto, no cuenta con médico lector certificado por OIT, ¿no? Y si vemos el certificado médico, ¿no? Está suscrito por un médico evaluador, ¿no?, en ortopedia y traumatología, un otorrinolaringólogo y un especialista. Un especialista en medicina interna. Ninguno de los miembros de la comisión es neumólogo. Entonces, ¿cómo podría una comisión médica calificadora de incapacidades emitir un diagnóstico especializado en una enfermedad pulmonar si ninguno de sus médicos tiene esa especialidad y mucho menos cuenta con la certificación del organismo supranacional para hacer este tipo de diagnósticos, ¿no? Otra pregunta. ¿Este trabajador continuaba laborando hasta aquí parece hasta el 20 de julio del 2013? Sí. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Sí? Según el certificado de Volcan,
que nosotros tenemos una copia acá. Volcan emite un certificado de trabajo con fecha 2010, 12 de mayo, indica que a esa fecha todavía sigue laborando como asistente sobrestante. Ahora, en otra condición, no en las mismas condiciones que habrían dado lugar a su enfermedad profesional. Tengo entendido que siempre ha trabajado en el mismo puesto. Ese es otro tema de la evaluación, que lo califican a él en Pasco con otro puesto, ¿no? Minero. ¿Y no ha sido? Según su empleador, dice asistente sobrestante. Habría que ver el perfil del puesto para saber exactamente en qué ubicación de la mina se desempeña esa labor y determinar qué riesgos ha sido expuesto. Gracias. Una pregunta por mi parte. En parte asumiendo también lo que la preocupación del magistrado Blume, ¿no? Acá tenemos una persona que ha trabajado más de 20 años en la sección mina subterránea, según este informe, y que aún sigue trabajando, como usted mismo lo señala, en el mismo lugar, en la mina. Entonces, es también casi cierto que todas personas que trabajan en las minas, y sobre todo al interior de minas, terminan o con neumoconosis, o de repente con problemas de hipoacusia, o con problemas vinculados a ese tipo de actividades que realizan. Y lo que mayormente hacen los certificados médicos es constatar ello y medir el grado de incapacidad, ¿no? Punto 2. Este señor que trabaja en Pasco, que es una zona parece minera también, ha sido sometido a un examen médico por ESALU, ¿no? Donde los propios médicos de salud le han dado el 69% de incapacidad por neumoconosis, trauma acústico, ametropía, ojo seco, no sé, acá hay una serie de disposiciones. Y lo que se señala es que, como usted dice, el que lo ha evaluado es un especialista en ortopedia, es un otorrinolaringólogo y es un médico de la medicina interna, no es un neumólogo, claro. Pero en esa lógica, lo ideal hubiera sido el Estado, sobre todo ESALU en Pasco, tiene las condiciones donde permite entregar o colocar médicos neumólogos o con todas las especialidades que usted exige para que este trabajador haya sido sometido y se haya negado y no haya tenido otra opción que someterse al traumatólogo, al otorrinolaringólogo, a la medicina interna. Eso sería interesante que nos diga, ¿no? Como para refutar este examen médico, para decir, ESALU tiene acá un especialista en neumonología, pero sin embargo el trabajador, no sé bajo qué argumento se ha ido a evaluar bajo 3 médicos que no son neumólogos, ¿no? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué? Eso me gustaría que usted nos diga. ¿ESALU da las condiciones para que un trabajador de mina pueda ser evaluado por un neumólogo allá en Pasco o no hay? Le hago esta pregunta porque en la práctica usted sabe nuestra realidad en el país es totalmente distinta. Acá en Lima podemos encontrar un neumólogo, pero en Pasco, en la zona donde trabaja este señor, ¿hay esas condiciones? ¿Hay esos médicos? ¿Hay esas especialidades para que haya sido sometido a esa evaluación? Esa es la primera pregunta que quisiera que me aclare, como para desvirtuar por qué este certificado no tiene peso. Sí, señora magistrada. Tengo entendido que el Hospital 2 de Pasco, al ser un hospital de nivel 2, cuenta con la especialidad de neumología. Y contaría con los equipos necesarios para hacer un diagnóstico por neumoconiosis. El inconveniente es que ninguno de los médicos que laboran en esa sede tienen la certificación del OIT y eso ya es por un tema de la propia entidad que no ha capacitado ni ha brindado las opciones de capacitación necesarias a su staff médico para acceder a este tipo de certificaciones. Independientemente de eso, el diagnóstico de estas enfermedades, ¿no?, se hace generalmente por el Servicio de Salud Ocupacional del empleador y el empleador, que es Volcan, sí cuenta con un centro médico especializado en diagnóstico de estas enfermedades profesionales, ¿no?, que en esa época era NATCLAR, ahora es Aptus, otra empresa especializada. En ambos casos cuentan con un staff de médicos lectores de placas certificados por OIT y a mayor detalle es que en esa época, en el año 2005, la ONP contaba con convenio con ESALUD para que
los trabajadores que presentaran reclamos por neumoconiosis sean evaluados en el Hospital Rebagliati, que sí tiene un médico certificado en lectura de placas por OIT, o en el Almenara, que también cuenta con esas facilidades. Entonces, la ONP asumía el traslado y el costo de realizar esas evaluaciones acá en Lima. Eso era un convenio que la ONP dejó de lado en el año 2011 debido a que continuamente las comisiones de provincia de salud pues perforaban este acuerdo y emitían pronunciamientos pese a no contar con autorización de la entidad para calificar este tipo de casos. Bueno, señor abogado, estamos hablando de hace 13 años atrás, estamos hablando de una evaluación hecha en el año 2005 y de una preexistencia en el año 98. O sea, en el 2005 Pasco tenía todas las condiciones que ahora nos cuenta para poder haber sido evaluado. Sería interesante que lo demuestre, ¿no? Para decir, miren, tenía todo este staff, tenía todas estas condiciones, tenía toda esta especialidad y no fue. Pero acá, por lo menos en el proceso, no hay nada que desvirtúe que había todo eso que usted dice y que por eso es que ahora este certificado no podría tener valor. Eso sería interesante que nos muestre cuál era la realidad en el 2005 cuando se evaluó a este trabajador y al final terminó evaluado por E-Salud bajo médicos posiblemente que no eran de la especialidad que se señala. Y la última pregunta que quiero yo plantearles es, y antes de seguir con la pregunta, ¿por qué? Porque se pretende trasladar al trabajador el peso de la no implementación que tiene el Estado de haberle dado la comodidad por lo menos para la evaluación. O sea, ¿qué culpa tiene el trabajador de que Salud no le haya colocado los especialistas neumólogos en ese momento y ha tenido que ser sometido al médico o a la junta de médicos que aparecía en ese momento? ¿Quién carga ese peso de la prueba? El trabajador, bajo su lógica. En realidad, señora magistrada, cuando a nosotros nos llega una solicitud de un trabajador asegurado nuestro, nosotros cargamos con toda esa actividad probatoria. Nosotros asumimos el costo de las evaluaciones ante médicos especializados. Claro, pero yo le pregunto en este caso, ¿quién lo está cargando? De acuerdo a la normativa técnica que rige el SCTR, correspondía a la ONP en su condición de aseguradora asumir este tipo de evaluaciones también. Entonces, lo único, señora magistrada, lo único que nosotros estamos pidiendo como compañía es poder ejercer libremente nuestro derecho a la defensa. Se nos ha incorporado en esta instancia sin tener conocimiento de toda la controversia de manera anterior y tampoco defendernos o presentar los medios probatorios pertinentes que puedan generar o no convencimiento a las instancias previas, ¿no? Actualmente hemos contestado la demanda con la documentación que teníamos para el caso concreto, que es prácticamente nula, porque nunca hemos recibido una solicitud por parte del asegurado y básicamente es eso, ¿no? Muy bien. ¿Hay una pregunta adicional? Sí, otra pregunta va a formular el magistrado Ramos. Sí, usted sabe, digamos, ¿qué cosa significa sobrestante? La condición laboral de sobrestante. Entiendo que este trabajador era obrero hasta el año 2010 y luego pasó a la condición de empleado como sobrestante. ¿Sabe a qué se refiere? No tengo idea, señor magistrado. La verdad son términos mineros que las operaciones mineras los pueden consignar, pero yo no tengo esa especialización. Sí. Ninguna pregunta, la causa queda al voto. Gracias. Causa número 6707 de 2013, proceso de amparo, iniciado por don Narciso Santesinche contra la Oficina de Normalización Previsional de Pasco y la compañía RIMAX Seguros. Por la compañía RIMAX Seguros, ha solicitado el uso de la palabra el abogado José Arturo Calderón Castillo. Señor abogado, de la parte demandada, puede hacer uso de la palabra. Señores magistrados, con su venia, en esta oportunidad vengo en representación de la compañía RIMAX Seguros y Reaseguros y solicitaré in situ que se declare improcedente el recurso de agravio constitucional e improcedente la demanda, facultando al demandante a acudir a una vía procesal en donde se pueda demostrar el menoscabo que posee. ¿Qué argumentos yo señalo? Voy a señalar 4 argumentos fundamentales que ya mi colega también los ha formulado de forma anterior. El primero de ellos es un cuestionamiento al dictamen de comisión médica del Hospital de Pasco. Nuevamente, ¿qué ocurre? Este dictamen de comisión de Pasco ha sido emitido en el año 2007. En el año 2009 se emitió
una carta, un circular 015-2009, mediante la cual el gerente central de salud dijo que bien, ellos tenían comisiones médicas, pero no tenían comisiones médicas facultadas para evaluar enfermedad profesional. Ahora bien, señaló también en el último párrafo, ¿qué ocurría? De haberse emitido algún certificado médico por alguna comisión de salud, debería informar la comisión por qué lo realizó y debería anular el mismo. ¿Y por qué señala ello? Porque las comisiones médicas de salud del Ministerio de Salud no estaban preparadas para evaluar enfermedad profesional. ¿Y en base a qué señaló ello? La conformación de la sala no es conforme a la Directiva Sanitaria 003-MINSA, que en el artículo 6.4 estableció cuál es la correcta conformación de una comisión médica para evaluar enfermedad profesional. Dijo que uno de los miembros de la comisión debe ser un especialista en la materia que se va a evaluar. Ahora, ¿qué ocurre? Podemos analizar en el dictamen de comisión médica que se adjunta que se determina neumoconiosis e hipoacusia. Ahora bien, hay un tema sorprendente en este dictamen de comisión médica. Se señala en el año 2007 que el doctor Díaz Cachay, el primero de los médicos firmantes, tiene la especialidad de neumología. No obstante lo cual, señores magistrados, conforme los medios probatorios que adjunto, en el Colegio Médico del Perú no tiene esa especialidad. Aunado a este hecho, lo he investigado ante el Organismo Internacional de Trabajo para ver si ha aprobado el curso de neumoconiosis que se viene brindando desde el año 2009 y hasta la fecha 2016, después de 7 años, no ha aprobado ese curso. Ahora bien, señores magistrados, voy más allá. En su oportunidad se denunció penalmente a la Comisión de Pasco. Y si me permiten leer un extracto de lo que dijo el doctor Walter Posadas Calderón, por favor. En la especialidad de neumología en el Hospital de Cerro de Pasco, nosocomio de segundo nivel, se evalúa a los pacientes con radiografías de equipos analógicos antiguos y con fallas técnicas que es de público conocimiento, sumado a que el médico culmina su evaluación con un simple estetoscopio. Entonces, ¿cómo determina la Comisión de Pasco una enfermedad como la neumoconiosis con un estetoscopio? Si la neumoconiosis es prácticamente la misma prueba que se debería realizar para una tuberculosis. Ahora, ¿qué señala también? En cambio, en un hospital de cuarto nivel como el que fueron reevaluados, porque esta denuncia penal, ¿qué pasa? En un examen emitido por el Hospital de Pasco se señaló que el señor tenía 70% de menoscabo. Lo evalúan en Lima y señalan que el señor está sano. Bueno, tenía 30 y tantos %. Por favor, continúo leyendo. En cambio, en un hospital de cuarto nivel como el que fueron reevaluados los pacientes del presente caso, cuentan con otras pruebas y equipos como gases arteriales, espirómetros computarizados, radiografías digitales o analógicas más modernas, lo que permite al médico tener mayores elementos para formular su opinión. De igual forma, en la especialidad de torrinolaringología en el Hospital de Cerro de Pasco, nosocomio de segundo nivel, el especialista para su evaluación cuenta con un equipo de audiometría y depende directamente que el demandante levante la mano cuando escucha los sonidos. Obviamente, si yo quiero padecer que estoy enfermo, yo no voy a levantar mi mano. Yo voy a dejar que suene, y cuando ya sienta un ruido que ya sea demasiado grave, voy a levantar la mano. Les cuento una experiencia que tuve en Trujillo. El demandante era Elmer Salinas. ¿Qué ocurrió? Cuarto juzgado laboral, expediente 232-2012. Se fue con el demandante ante un especialista otorrinolaringólogo en la Clínica Angloamericana en el Departamento de la Libertad, en Trujillo. El médico le puso el sonido del motor de un avión y el señor nunca levantó la mano. Pero ante el susurro, porque el médico me dijo, le voy a susurrar, señor, ¿cómo está? Estoy bien. De esta forma, el médico me dijo que la única prueba, digamos, que se puede realizar para saber si la persona está o no está enferma es la prueba de potenciales evocados y sedado. ¿Qué viene realizando, digamos, ahora en los temas procesales? En la vía de amparo es muy difícil demostrar estos hechos. ¿Por qué? Porque no se cuenta con una etapa probatoria propiamente señalada, salvo algunos jueces que interpretan el artículo 9 que dicen que los jueces pueden valerse de medios adicionales, y ahora en Trujillo y en Lima en algunos casos están pidiendo pruebas adicionales. Estas pruebas las está costeando RIMAC ante los mejores médicos que los señores o que el juez señale. En esta oportunidad está diciendo la Comisión Médica Hospital Daniel Alcides Carrión. ¿Y qué nos dan los juzgados laborales, señores magistrados? Los juzgados laborales nos dan la oportunidad de que el señor se evalúe en presencia del juez. Se toman placas radiográficas en NADCLAR, en Tomonorte o en cualquier institución que brinde placas radiográficas, se lleva la placa al juez y el juez nos hace contratar un perito que el mismo juez designa, que no es de nuestra parte, es un perito de cualquier hospital que tenga la especialidad y la calificación OIT, y hace que el perito, delante de todo el público, diga si está o no está enfermo.
En base a ello, doctores, no saben cuántas demandas se han caído, señores con 80% de menoscabo por neumoconiosis, tenían por neumoconiosis. Entonces, ya señalé, la carta circular 015 dice que no tienen comisiones facultadas. La especialidad médica tampoco la cuentan. Ahora, han adjuntado historia clínica con placas radiográficas que al menos nos permitan a nosotros, como demandados, ver si se encuentra o no se encuentra enfermo. Tampoco hay en el expediente, señores magistrados. Ya hablé sobre la denuncia penal, donde el doctor Walter Posadas Calderón, que en su momento, en el año 2007, fue presidente de la comisión, señala que no tenían los instrumentos técnicos. Y también ya señalé, señores magistrados, que la vía adecuada sería la vía del proceso ordinario laboral. ¿Por qué no la del contencioso administrativo como antes se manejaba? Porque en la práctica, ¿qué dicen los jueces del proceso contencioso administrativo? Que ellos solo pueden ordenar pericias en base a lo que existe en el expediente. Y como en el expediente ya hay pruebas médicas, no pueden ordenar nuevas pericias o nuevas pericias médicas. En base a ello, señores magistrados, nuevamente solicito que se declare improcedente el recurso de agravio constitucional y en su oportunidad improcedente la demanda, y permitiéndose al demandante acudir a una vía procesal que permita satisfacer su derecho. En el proceso se ha declarado infundada la demanda en primera y en segunda instancia por causalidad. Yo creo que causalidad en este caso no habría, pero una improcedencia por el Hospital de Pasco sí habría. Con ello concluyo mi exposición, señores magistrados. El señor magistrado Carlos Ramos va a formular una pregunta. Bueno, en el caso anterior se dieron algunas luces acerca de lo que se exigía para que eventualmente en algunos casos, no cierto, no necesariamente en algunos casos hipotéticamente pudieran declararse fundadas algunas demandas, ¿no es cierto?, en las que se alega enfermedad profesional por causa de neumoconiosis y hipoacusia, pero tengo la impresión que la respuesta no ha sido completa. Sí, sobre todo considerando que se necesita un porcentaje, ¿no es cierto?, para que se considere que hay invalidez vitalicia que daría lugar a una pensión por enfermedad profesional. ¿Usted podría completar esa respuesta, por favor, señor abogado? Señor magistrado, cuando se presenta una denuncia, bueno, primero va a la vía administrativa, y según el artículo 25.5.3 del Decreto Supremo 003-98 que regula todo el tema se establece que las aseguradas tienen la facultad de evaluar y calificar la condición de invalidez del demandante. En este momento es que las aseguradas, al recibir la solicitud, dirige al demandante a clínicas donde le evalúan espirometría, audiológico, radiología, neumoconiosis, etcétera, etcétera. Y en base a ello se realiza un informe médico y se determina si el señor se encuentra o no se encuentra enfermo. Aunado a este hecho, que cuando tú contratas un seguro complementario de trabajo de riesgo, ya existe un precedente del Tribunal Constitucional donde señala que debería haber un examen de ingreso y de retiro. Ahora, estos serían los mecanismos, ¿no? Que primero se vaya a la aseguradora en base al decreto supremo puede evaluar y calificar una condición de invalidez de un demandante. ¿Qué ocurre en muchos casos, señores magistrados? Y esto es lo que está ocurriendo. Los demandantes no acuden a la vía administrativa, privándonos de esa forma de nosotros tener algún documento que pueda asuntar si están o no están enfermos, y lo único que hacen en muchos casos es presentar su solicitud y acudir paralelamente a la vía judicial o simplemente no presentar nada. En estos casos nos incorpora el TC, obviamente no hay nada, porque toda la demanda en este caso ha sido contra la ONP. Nosotros nos han incorporado también el TC, entonces administrativamente no hemos podido evaluarlo ni calificar su condición. Ahora, está bien, administrativamente no se puede, perfecto, pero al menos que dentro del proceso tengamos algún elemento que nos permita evaluar al demandante. Como le comento, señor magistrado, en los procesos ordinarios laborales sí nos permiten ello. Por ello que yo trato de encaminar todos los procesos que están a mi cargo, digamos, a la vía ordinaria laboral, claro, que conforme a la práctica, desde el año 2012, 2013, 2014, lo normal eran las demandas de amparo. 2014, 2015, 2016, esto ha cambiado totalmente a las demandas ordinarias laborales, porque incluso resulta ser una vía más rápida. ¿Por qué? Porque en la audiencia de conciliación se ordenan las pruebas, señalan fecha, digamos, para 6 meses, pero las pruebas se realizan en 1 semana, 2 semanas, y se están haciendo audiencias especiales, claro, donde se resuelve toda la litis. Usted mencionaba hace un momento de que hecho una suerte de experimento, algo así, se observó de que muchas de esas demandas carecían de fundamento, habida cuenta de que hecha la pericia de forma pública, se había observado de que no correspondían a la verdad y que se habían caído, usted incluso me parece que hay un porcentaje, 80%. Es más o menos el porcentaje, digamos, las demandas ordinarias laborales en el año 2015, hasta antes del 2015, digamos, eran al año 20.
A partir del 2015 son 80. Y estoy refiriéndome relativamente a lo que es, digamos, Trujillo, que es, digamos, el departamento que está encaminando estos temas. O sea, es el primer departamento que ha visto el STR vía ordinaria laboral, ¿no? Y respecto a las evaluaciones médicas, existen cantidad de innumerables casos. En Trujillo se ha demostrado, y en Arequipa se ha demostrado, y en Lima recién hay los procesos ordinarios laborales que recién están pidiendo las pruebas médicas, pero ya se han demostrado muchos casos que las personas no están enfermas. ¿Y cuál es lo particular con las pruebas de PASCO, señores magistrados? Que si se dan cuenta, todas han sido emitidas entre el año 2007 y 2008. Todas tienen el mismo porcentaje casi. Todas han sido firmadas por los 3 médicos, y en todas firma Díaz Cachay como neumólogo cuando no tiene esa especialidad. Ok, gracias. A ver, unas preguntas. Tenemos acá un certificado médico, efectivamente hecho en el año 2007 y firmado por un neumólogo, en este caso José Díaz Cachay, con otros especialistas, no neumólogos. Y según este informe y esta evaluación que hace Salud, le otorga un porcentaje de incapacidad, 55%, algo así, 51%, ¿no? Esta es la prueba del trabajador para solicitar esta asistencia, de esta pensión. Entonces, bajo su lógica, dice, este certificado yo lo desconozco en cuanto a su valor, porque Díaz Cachay no es un especialista neumólogo. Y por lo menos en el proceso, no sé si habrá acompañado usted esa prueba de su cuestionamiento, pero al margen que asumamos hipotéticamente que usted ha traído acá un informe del Colegio Médico e inclusive del mismo Salud, donde dice que él no es un neumólogo. Pregunta, ¿esa carga de la prueba, ¿no?, le corresponderá al trabajador? El trabajador, cuando se somete, o cuando cualquiera de nosotros nos sometemos ante un médico en Salud, y Salud nos pone el rótulo que es un neumólogo, ¿a quién le corresponde demostrar o decir que el que me está evaluando no es un neumólogo? Le corresponderá al trabajador, que ya dentro de su penuria todavía va a evaluarse y encima todavía tiene que verificar que el que le evalúa tiene la condición de neumólogo o no. Esa es la lógica de la carga de probar del trabajador, de la parte más débil en esta historia. En efecto, señora magistrada, esa carga se nos traslada a nosotros. Nosotros tendríamos que demostrar que el examen que se ha realizado no es idóneo. En base a ello es que yo en la contestación solo se nos dieron 5 días, y lo que nosotros pudimos acompañar, digamos que existen autos, es el informe médico del Colegio del Perú. Bueno, es un reporte judicial donde no aparece con especialidad alguna. Aparte, aunado a este hecho, señora magistrada, hemos adjuntado la relación desde el año 2009 de médicos que aprobaron el curso de la OIT para ver el tema de neumoconiosis, y tampoco aparece hasta la fecha el doctor Díaz Cachay. Bueno, este señor hizo en el año 2007, no fue en el 2009 la evaluación, pero en todo caso, si entramos a esa discusión, tendríamos pues que discutir con el Salud o quien le ha contratado con esa especialidad. Pero esa debilidad en la especialidad que usted hoy cuestiona, no se le podría trasladar al pobre trabajador, que igual que todos nosotros, a una buena fe nos sometemos ante un médico que tiene esa especialidad, que nos brinde salud. Entonces, ahora uno tendría que previamente tener que cuestionar al médico, previamente antes de ser evaluados, que nos enseñe su resolución, su especialidad y su inscripción en el registro médico para saber si es que estamos siendo evaluados por el personal idóneo. Pero yo le pregunto algo más, ¿no? En el proceso hay un informe del Ministerio de Trabajo. Ya no es Salud, ya no es el MINSA, ya no son los médicos. ¿Y qué dice? Es un informe de actuaciones inspectivas, o sea, de esas evaluaciones. Inspecciones oculares. Claro, sin notificación previa, que aparece la autoridad de trabajo y hace un análisis y lo encuentra así, infragante, y trabajando a este operario, este obrero, ¿no? ¿Y qué es lo que advierte? Advierte, ¿no?, que, bueno, aparte que este señor trabaja más de 32 o 32 años, advierte que está sometido a un nivel de ruido alrededor del 85 decibeles. Lleva acá inclusive los mecanismos para probar ello, y le mide el tiempo de exposición al que está sometido y el nivel de ruido al que está sometido, ¿no? Y al final la autoridad administrativa laboral, ¿no?, concluye, demuestra, ¿no?, que está sometido este trabajador a un nivel de ruido no aceptable. Entonces, si este medio de prueba, ¿no?, que me habla de unas condiciones laborales que afectan el tema de la audición,
Lo complemento con esto que ha señalado no solo Cachay, sino que acá también interviene un otorrinolaringólogo, Luis Merma, al cual usted no ha cuestionado, pero este señor otorrino también dice que sufre de hipoacusia neurosensorial, o sea, el tema de la audición está fallando. Entonces, si coincidimos lo que dice el otorrino, lo que dice el Ministerio de Trabajo, yo no creo que es fácil colegir que acá hay una afectación, por lo menos, al tema auditivo de este trabajador, que por cierto, no trabaja 1 año ni 2 años, 33 años trabajando en esa misma actividad. ¿Usted no cree que 33 años trabajando en esas condiciones, no cree que le haya mermado en algo la salud auditiva de este trabajador que justifique una pensión? Con su venia, señor magistrado, la misma interrogante formulé yo en los procesos ordinarios laborales en Trujillo. ¿Y qué nos dijo el médico especialista? Hay personas que pueden trabajar 40 años y no contraer ninguna enfermedad personal. ¿Por qué? Porque eso depende del organismo humano. No recuerdo la palabra técnica que usó, pero dijo, hay personas que trabajan 4 meses, 5 meses, ya están enfermas. Hay personas que trabajan 20 años y pueden no contraer la enfermedad. Más allá, en este tema hay 2 enfermedades profesionales, neumoconiosis y hipoacusia. Debe haber una, digamos, una unión de ambas enfermedades. ¿Qué ocurre si tuviera hipoacusia solamente en el 30% y no neumoconiosis? Esta demanda no debería prosperar porque debería haber un proceso de contencioso administrativo, o yo en todo caso debería demandar la indemnización, no el pago de una pensión de invalidez. Este es el hecho fundamental de que el dictamen de comisión haya sido válidamente emitido por especialistas válidamente acreditados. No solamente el hecho de demostrar si tiene o no tiene afectación, porque tal vez tiene sospecha de neumoconiosis o hipoacusia con 10%. ¿Eso a cuánto asciende? 20%. Con factor 35% de menoscabo. ¿Y eso a qué le da derecho? Le da derecho solamente a una indemnización, más no a una pensión de invalidez en base a la mitad del sueldo. Por eso que tanto cuestionamos, digamos, la validez del dictamen de comisión médica. Magistrado Ernesto Blume Fortini va a formular algunas preguntas. Gracias. Hay un tema que me ha preocupado de su argumentación y es la línea de defensa que usted esgrime respecto al tema procedimental. La justicia constitucional es una justicia finalista que deja de lado la forma. Correcto. Y va al rescate del derecho constitucional afectado, más allá de cualquier formalismo. Este es un proceso que tiene varios años. Correcto, doctor. Y tiene mucho tiempo en el tribunal. Y usted nos está sosteniendo la tesis que, no obstante eso, anulemos todo y vayamos a la vía procesal, condenando al reclamante a 4 o 5 años más de trámite. Eso no se condice con la justicia constitucional. Luego usted argumenta de que RIMAC recién se ha enterado, que no sabía nada, que no ha tenido plazo, pero se le ha dado un plazo para que pueda exponer lo pertinente. Y además es evidente que en autos aparece la causa de la demanda y las pruebas ofrecidas, y usted ha tenido tiempo de presentar 2 pruebas que esgrime inclusive ahora en este acto, diciendo de que el colegio médico dice que no tiene la especialidad y que no está en una lista de neumólogos que ha mencionado usted, no recuerdo exactamente el detalle, pero hasta donde yo entiendo, el colegio médico no ha dicho que el señor no es médico, ¿no es cierto? Y no ha dicho tampoco cuál es su especialidad. Y hay médicos que se inscriben como médicos generales y en su práctica desarrollan una especialidad. O sea, no encuentro un elemento de descalificación al médico neumólogo que intervino por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidad del Hospital número 2 de Pasco en febrero del año 2007. Entonces, 2 cosas me preocupan. Una es, dejemos de lado esta idea procesal. Los procesos constitucionales atienden derechos fundamentales y eso es lo prioritario, más allá de la forma.
Esta es una justicia finalista. Y si es posible dejar de lado la forma, se deja el rescate del derecho, porque con este criterio formalista pues eternizamos y mandamos al túnel del tiempo reclamos urgentes, porque yo creo que no necesitamos ser especialistas para darnos cuenta de que una persona que trabaja más de 32 años, en realidad ha trabajado 37 años, y sigue, tengo entendido que sigue trabajando 37 años en una condición de trabajador minero, sujeto a una serie de riesgos, y venir a estas alturas a decir, no, el trámite es que vuelve a empezar al señor, ¿qué quiere usted mandarlo pues a que esté 5 años más reclamando? Por favor, o sea, discúlpenme que se lo diga así, pero ya estamos muy mayores para aceptar ese argumento. Aquí se tiene que definir esta litis, y el tribunal lo ha considerado así. Y si hay un tercero al cual hay que notificar para que descargue, descarga, más allá de la forma. Entonces esta litis se va a resolver en uno y en otro sentido. Pero tengo entendido que estos documentos que usted menciona no descalifican a ese profesional. No lo descalifican. O sea, usted dice, no aparece como neumólogo, pero sí aparece como médico. No aparece en la lista de neumólogos, en el evento tal o en la realizado por la institución tal, pero eso no significa que no sea neumólogo. O sea, el hecho de que no esté escrito como neumólogo, pero sí como médico, no lo descalifica necesariamente, porque es como abogado. Aparecemos inscritos como abogados, no abogados expertos en derecho constitucional o comercial o en pensiones, no significa que no podamos haber adquirido esa especialidad. Entonces es un argumento un poco, desde mi punto de vista, falto de consistencia, se lo digo con toda sinceridad. Bien, vamos a ver este caso con especial cuidado. Doctor, sí, cómo no, cómo no. Respecto al primer punto, doctor, no cuestionamos el hecho de que haya venido a la vía constitucional, pero conforme lo comenté, hay jueces constitucionales que incluso, basándose en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, dicen que se hagan nuevas pruebas, que lo que nosotros queremos, en la finalidad de nosotros, digamos, es que el señor se haga nuevas pruebas. Pero doctor, tiene 3 años aquí en el tribunal y tiene 2 años más en el Poder Judicial. Están todos los documentos en autos. Ustedes han sido notificados. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué nuevas pruebas, doctor? ¿Qué nuevas pruebas va a usted? No, ahí quedamos en este informe. Muchas gracias. Efectivamente, la compañía RIMAC ha contestado la demanda, ha planteado inclusive excepciones en la vía administrativa, ha planteado una de ellas, ha ofrecido medios probatorios, copias circulares, listados, reportes, denuncia penal, pero tampoco aparece acá por lo menos la voluntad de ser evaluado o reevaluado, no aparece. Eso es un argumento que lo está sacando ahora. Díez Cachay efectivamente no tiene especialidad, pero este documento no niega al otro documento que en el año 2007 este señor tenía por lo menos formalmente la especialidad. Hubiera sido interesante que trajera un documento del año 2007 donde diga que él no tenía esa especialidad, como para tratar de desvirtuar el valor probatorio. Y por último, los cursos a los que usted hace referencia son cursos del año 2015, 2014, 2013, y estamos hablando de un hecho evaluado en el año 2007, o sea, temporalmente esta prueba tampoco restaría el valor de un documento del año 2007, ¿no? Eso es lo que le tendría que decir. Una pregunta adicional. Bueno, no habiendo ninguna pregunta que formular, la causa queda al voto. Señores magistrados, no habiendo más causas sobre las cuales dar cuenta, se daría por concluida la audiencia. Se levanta la audiencia.